¡Hey! Soy Hiper, ¿qué tal? Vuelven los tutoriales al canal, que ya era hora. En este voy a enseñaros las diversas técnicas de rocket jumping que hay, partiendo desde un nivel básico hasta un nivel avanzado o para masoquistas. Dominar las técnicas básicas de rocket jump es algo esencial para todo el que quiera dominar al Soldier, y hacen que esta clase tenga literalmente la mejor movilidad del juego. Hay una diferencia enorme entre un Soldier que sepa saltar y otro que no, y por mucha puntería que tenga el segundo, el que sabe saltar siempre tendrá una ventaja abismal en la partida. He decidido dividir el vídeo en dos partes. La primera engloba recomendaciones y técnicas básicas que puede que no te hagan un pro jumper, pero sí que te harán mejorar mucho en partidas reales. La segunda parte está dedicada a gente más masoquista y contiene técnicas que puede que utilices alguna vez en una partida normal, pero que en general te serán útiles más que nada para pasarte ese mapa de saltos que se te resiste. Estas últimas generalmente son las más difíciles. Así que vamos a ello. Voy a empezar con una pequeña introducción donde aclararé algunas cosas básicas que necesitamos antes de empezar a aprender cualquiera de las técnicas. Primero, usa el Rocket Launcher normal. Esto a muchos os parecerá obvio, pero los más nuevos se preguntarán, ¿por qué no puedo hacer saltos con el Direct Hit? Por ejemplo. Bien, podéis hacer saltos básicos con el Direct Hit o el Liberty Launcher, pero el proyectil sale tan rápido que muchos saltos avanzados os serán complicados o, en el caso del Direct Hit, literalmente imposibles. Hiper, ¿y el original? El original es una skin exactamente igual al Rocket Launcher normal, ¿verdad? Negativo. El original dispara el proyectil desde el centro, con lo cual algunos saltos avanzados cambian en su ejecución. Segundo, asegúrate que juegues con una sensibilidad cómoda, que te permita girar el ratón 180 grados sin mucho esfuerzo, ya que así los saltos te serán bastante más sencillos. Tercero, familiarízate con comandos básicos de la consola que te ayuden a practicar los saltos en un servidor creado por ti, como Hurt Me, Impulse 101, etc. Yo mismo tengo un vídeo en el que explico cómo usarlos y para qué sirven. Si no los conoces, haz clic en pantalla. De todas maneras, dejaré en la descripción del vídeo una config que te ayudará a practicar de una manera cómoda todos los saltos que quieras. Esto no es imprescindible, pero te ahorra mucho tiempo. Cuarto, lo que sí es imprescindible es que domines tanto el Rocket Jump básico como el Strafe. Ambas cosas las he explicado en vídeos anteriores, solamente haz clic en la parte izquierda de la pantalla para ver la explicación del Rocket Jump básico y haz clic a la derecha para aprender a strafear. Aquí va la versión resumida por si te da pereza hacer clic. Para el Rocket Jump básico lo único que tienes que hacer es presionar los botones de agacharse, salto y disparo al mismo tiempo, mientras apuntas al suelo. Así. Acuérdate de que el botón de agacharse se usa en absolutamente todas las técnicas, así que tenlo en cuenta. Y también recuerda mirar siempre hacia donde quieras llegar una vez saltes, no te quedes de espaldas a tu objetivo. Para la versión completa, échale un ojo a mi otro tutorial. Strafear en el aire es tan fácil como presionar las teclas A o D para ir izquierda o derecha mientras acompañas el giro con un suave movimiento del ratón. Acuérdate de soltar la tecla W durante el strafe, ya que esta lo dificulta. Y no te olvides de dejar la tecla de agacharse pulsada en todo momento. Así. Cualquier duda, te invito a que le eches un ojo a mi tutorial. Quinto, vas a failear. Mucho, muchísimo. Acéptalo. Mucha gente me ha pedido consejos para X clase o mismo para saltos, y después de darles el consejo ven que requiere esfuerzo y automáticamente lo dan por perdido. Esa mentalidad derrotista no te lleva a ningún lado, en serio. Si no quieres mejorar y te da igual cómo juegas, pues hey, no pasa nada, es tu manera de divertirse y es totalmente respetable. Pero si quieres mejorar en algo sin esforzarte, ahí ya estás pidiendo imposibles. Practica mucho y verás resultados. Bien, una vez tenemos todo esto claro, vamos a empezar con los saltos que te resultarán útiles en cualquier mapa. Empezando por el nivel más básico, que engloba variantes del Rocket Jump normal y necesitarás dominar a la perfección antes de saber ninguna otra técnica. No pienses en el Rocket Jump como una técnica cuadriculada que solo te sirve para subir a un sitio alto. La dirección que lleve tu Rocket Jump dependerá de la dirección en donde apuntes en el momento del salto. Me explico. Si apuntas al suelo recorrerás mucha distancia vertical, y poco o nada de distancia horizontal. Según te vayas alejando de la línea perpendicular al suelo, y te vayas al horizontal, irás ganando más distancia horizontal, y consecuentemente perdiendo altura. Esto que acabo de explicar es pura lógica, pero te ayuda a imaginar qué clase de salto necesitas para cada ocasión. El Rocket Jump también se puede realizar ayudándote con una pared o superficie perpendicular al suelo, y de hecho es más útil usar una pared para saltos más horizontales, ya que alcanzas más velocidad y te ayuda a encadenarlo más fácilmente con otras técnicas avanzadas que veréis más adelante. Ten en cuenta que si usas una pared deberás usar las teclas de Strafe para corregir tu movimiento en el aire, ya que la fuerza del salto te empujará hacia la dirección contraria a la pared. Por ejemplo,
Si saltas usando una pared que está a tu derecha, deberás usar primero la tecla A para salir con velocidad, y luego la tecla D para corregir la trayectoria y no desviarte. Recuerda que durante el salto la W no se toca. También es interesante que sepas que en ciertos mapas el agua te puede ayudar a alcanzar más distancia con tus saltos. Simplemente colócate encima de una superficie con agua que no te cubra por completo y haz un rocket jump. Verás cómo varía bastante la distancia. Esto se nota sobre todo en mapas como Well. Una vez domines lo más básico, es hora de que aprendas técnicas de un nivel un poquito más alto, como los wall jumps, el pogo y el speed pogo o skip. Y aquí debería matizar, ya que muchos estarán pensando: oh, yo sé hacer pogo y saltos en pared, eso significa que ya tengo nivel intermedio, ¿verdad? No, no es tan sencillo. La forma más simple de estas técnicas es muy fácil, claro que lo es, pero dominarlas a la perfección en situaciones reales ya es harina de otro costal. De ahí que les ponga un nivel que alguien acostumbrado a mapas de saltos puede considerar más alto de lo que se merecen. No es lo mismo hacer un wall jump en donde te dé la gana que un wall jump en la pared contraria al modelo de tu arma y teniendo que recorrer una distancia larga, como algunos mapas de saltos te pueden llegar a pedir. Además, también hago esta separación porque algunas de las técnicas sirven de base para muchas de las otras técnicas de este tutorial, así que no te aconsejo que te las saltes si no las conoces. La primera técnica que vais a aprender es el wall jump. El wall jump o salto en pared es una técnica aparentemente simple, que usa una superficie perpendicular al suelo para coger muchísima altura vertical mediante 2 o más cohetes. Para realizar un wall jump sigue estas instrucciones. Pégate a una pared y haz un rocket jump totalmente vertical, dejando la tecla W y en ocasiones la A o la D pulsada todo el tiempo para no separarte de la pared. Mientras subes, apunta casi verticalmente y gira un poco hacia la izquierda. Piensa que el cohete sale del lado derecho de la pantalla, así que girando hacia la izquierda ganas más potencia ya que este impacta antes en la pared. Al girar a la izquierda deberás pulsar la D junto a la W para contrarrestar el empuje, no lo olvides. Tan pronto como puedas dispara el segundo cohete. Normalmente en una partida real, después de disparar este segundo cohete soltarás la W y te propulsarás en la dirección contraria a la pared, girando tu vista hacia allí y ayudándote con las teclas A y D para estrafear si es necesario. En cambio, en muchos mapas de saltos se te requerirá que hagas muchos wall jump sin despegarte de la pared. Y la verdad es que esto es más sencillo aún. Simplemente no sueltes la tecla W y sigue disparando más cohetes contra la pared hasta que llegues a donde se te pida. La cosa se complica cuando, además de elevarte, también necesitas recorrer distancia horizontal. Para este tipo de wall jumps haz lo siguiente. Camina hacia la pared siguiendo una línea diagonal y realiza un rocket jump tal y como harías en el wall jump anterior, pero esta vez suelta la W tan pronto como despegues. Mientras subes, apunta tal y como hiciste antes, pero en el momento del segundo cohete pega un tirón apuntando ligeramente hacia atrás, de tal manera que no solo ganes altura, sino que además ganes recorrido horizontal. Justo después de este pequeño tirón, vuelve a mirar hacia donde quieres ir. Con tirón me refiero a girar rápidamente, disparar, para luego volver a apuntar al sitio original, lo que en inglés se conoce como flick. Ten en cuenta que en el momento del disparo deberás usar la tecla A, suponiendo que estés usando la pared derecha, para ganar velocidad estrafeando al alejarte de la pared, y justo después usar la tecla contraria, la D, para volverla hacia la pared y poder encadenar más wall jumps. Algo importante que hay que tener en mente cuando uses este tipo de saltos es que según cambia tu velocidad, lo hacen también la forma y el timing de disparo de los cohetes. Según vayas aumentando tu velocidad, deberás disparar los cohetes apuntando más y más hacia arriba, adelantándote a tus saltos y llegando a un punto en el que el tirón del que hablaba antes deja de existir o casi deja de existir y no necesitas mirar hacia atrás. Piensa que en este juego es bastante fácil adelantar a tu propio cohete. Para saltar en una pared que esté a tu izquierda, el procedimiento es básicamente el mismo, pero el tirón del que hablaba antes es mucho más exagerado y hay que saber estrafear muy bien para no perder velocidad. Te aconsejo que hasta que no domines a la perfección el wall jump en paredes a tu derecha, no lo intentes en las de tu izquierda. Te va a costar muchísimo más, te lo aseguro, te lo digo por experiencia propia. En una partida real, los wall jumps te permiten sorprender a tu enemigo usando trayectorias más difíciles de predecir, aprovechando la geografía del mapa. Úsalos siempre que puedas. Le toca el turno al pogo. El pogo es una técnica que consiste en usar los cohetes para quedarse suspendido a baja altura, y así poder ganar momentum para desplazarse sin tocar el suelo e intentar encadenar con otras técnicas. La forma básica de pogo, al igual que la de wall jump, empieza de forma muy sencilla. Déjate caer desde una plataforma que no esté muy elevada mientras miras totalmente hacia abajo, y deja presionando el botón de agacharte una vez estés fuera de ella. Cuando estés cerca de tocar el suelo, presiona y mantén el botón de disparo, ayudándote con las teclas WASD para desplazarte y balancearte después de cada explosión. Si quieres puedes comenzar el pogo sin ninguna plataforma, simplemente salta y luego dispara cuando estés cayendo.
Una vez lo domines te darás cuenta de que no siempre dejarás el botón de disparo pulsado, pero en principio te vale con hacer eso, ya que es bastante útil para principiantes. Además, en algunos mapas te encontrarás con zonas donde deberás hacer pogo en rampas ascendentes o descendentes. El pogo no es muy útil en una partida real, pero necesitarás saber hacerlo bien para poder aprender otras técnicas que sí ayudan mucho. Speed pogo o skip. La cosa se complica cuando además de mantenerte en el aire también buscas avanzar a gran velocidad. Esto es lo que se denomina como speed pogo o skip, una técnica que es simplemente una de las variantes del pogo que os decía antes, ya que es simplemente hacer pogo a mucha velocidad para recorrer la máxima distancia a ras de suelo usando la mínima cantidad de cohetes posibles. Al igual que cuando queríamos avanzar horizontalmente en el wall jump, al empezar el speed pogo harás un giro brusco y dispararás el primer cohete hacia la dirección contraria a la que quieres ir. De esta manera ganarás velocidad. Después de este primer cohete deberás apuntar el resto más o menos verticalmente según la velocidad que lleves. Conforme vayas aumentándola deberás apuntar más y más hacia arriba para no adelantar a tus propios cohetes, como pasaba en el wall pogo. Esta técnica resulta mucho más sencilla de empezar desde el suelo que desde una plataforma, y comprobarás que usar una pared también resulta extremadamente efectivo, ya que evitará que consigas mucha altura y aumentará tu velocidad. Un ejemplo muy popular de skip o speed pogo es el salto que te lleva desde choke amigo hasta espiral del equipo enemigo en el mapa Badlands. El speed pogo se puede utilizar junto al ramp sliding para hacer saltos muy útiles y espectaculares. Por si no lo sabes, el ramp sliding consiste en ir hacia una rampa a gran velocidad, en este caso después de uno o varios rocket jumps. No tiene mucha ciencia, simplemente asegúrate de que presionas la tecla de agacharte en todo momento, vas a gran velocidad y a poca altura. Al llegar a la rampa comenzarás a deslizarte por ella hacia arriba, y entonces es cuando puedes disparar un cohete contra ella para salir disparado y recorrer grandes distancias. Esto es muy útil, y se usa bastante en mapas como Badwater, Upward o Proces. El skip o speed pogo es una de las técnicas que más usarás en una partida real, y además es de las más divertidas. Dominarla significa tener la capacidad de moverte por el mapa a velocidades increíbles, haciendo que el tiempo desde el respawn hasta el frente de batalla se reduzca considerablemente. Una vez domines estas tres técnicas tendrás un control bastante grande sobre el Soldier, pudiendo realizar casi cualquier rollout en cualquier mapa oficial, y podrás terminar sin problemas los mapas de saltos de nivel bajo. No te voy a mentir, lo básico de estas técnicas te lo puedes sacar en pocas horas, pero para dominar estas técnicas desde cero vas a necesitar dedicar decenas, o incluso si has empezado hace poco, cientos de horas a estar encerrado en tu propio servidor o servidor de saltos practicando y practicando. No hay camino fácil, no existe un camino fácil. Pero una vez que sepas usarlas vas a notar una ventaja enorme sobre los jugadores que no las conocen en serio. Es la posibilidad de darle la vuelta a un montón de situaciones en partidas reales. Como os dije al principio, me he obligado a dividir el vídeo en dos partes debido a la cantidad de información que os tengo que dar respecto a los saltos. Así que en la próxima entrega os enseñaré técnicas más avanzadas, algunas de ellas bastante útiles en partidas reales y otras no tanto. Espero que esto os haya sido útil y nos vemos en otra ocasión. Adiós.